¿Los concilios inventaron la Trinidad? Y la respuesta es no. Pero para poder entender esto correctamente, primero hay que conocer el contexto histórico, teológico y el contexto político del cristianismo antiguo. Porque muchas veces las personas, cuando escuchan palabras como Concilio de Nicea, automáticamente piensan que se trata de un grupo de hombres que se reunió para inventar doctrinas nuevas. Pero históricamente eso no fue lo que ocurrió. Primero debemos entender algo muy importante. La iglesia primitiva no comenzó con un manual sistemático de teología. Los primeros cristianos tenían las escrituras hebreas, los testimonios apostólicos y la experiencia de fe en Jesús. Ellos predicaban que el Padre es Dios, Jesús tiene naturaleza divina y el Espíritu Santo actúa con atributos divinos. El problema era cómo explicar esto sin caer en contradicciones, y precisamente ahí es que comienza el gran debate teológico de los primeros siglos. Porque mientras el cristianismo iba en ascenso, pues comenzaron a surgir una serie de interpretaciones diferentes. Por ejemplo, algunos decían que Jesús era divino, pero no eterno. Otros decían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente modos diferentes de un solo Dios. Otros, en cambio, pensaban que Jesús era una especie de ser creado superior. Y en este escenario aparece una figura muy importante llamada Arrio. Arrio enseñaba que el Hijo no era eterno como el Padre. Él resumía su idea con una frase muy famosa: hubo un tiempo que el Hijo no existía. Es decir, para Arrio, Jesús era exaltado, poderoso, especial, pero creado. Y esa situación provocó una crisis enorme dentro del cristianismo primitivo. ¿Por qué? Bueno, porque si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces cambia completamente el concepto de la salvación, la adoración y la comprensión del Evangelio. Entonces, el emperador Constantino I convocó el primer concilio de Nicea. Y aquí hay que resaltar algo muy importante. Nicea no surgió para inventar la Trinidad. Surgió para responder una controversia que ya existía. Los obispos comenzaron a debatir qué relación tiene el Hijo con el Padre. Y en ese debate utilizaron términos filosóficos y griegos para intentar explicar lo que entendían que la Biblia ya enseñaba. Por eso aparece la famosa palabra homousios, que significa o que proviene de la misma palabra esencia. La idea era afirmar que el Hijo comparte plenamente la naturaleza divina del Padre. Ahora bien, algo muy interesante, la palabra Trinidad, como decíamos en el video anterior, no aparece literalmente en el texto bíblico, y eso ya lo sabemos, pero tampoco aparecen palabras como omnipresencia, encarnación, monoteísmo o canon bíblico. Sin embargo, nosotros usamos estas palabras para resumir conceptos bíblicos. Precisamente eso era exactamente lo que hicieron los concilios: crear lenguaje técnico para explicar doctrinas que los cristianos creían ver en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio de Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice que el Verbo era Dios. Y entonces los cristianos comenzaron a preguntarse cómo nosotros vamos a organizar todas estas sin destruir el monoteísmo presentado en el Antiguo Testamento. Y ahí se nace el desarrollo doctrinal. Otro punto importante es que los concilios no fueron reuniones secretas para manipular la Biblia. Eso es un mito popular de Internet. En realidad, los concilios fueron reuniones
de debates intensos entre líderes cristianos que muchas veces ni siquiera estaban de acuerdo entre sí. De hecho, después de Nicea, la discusión continuó por varias décadas. Luego vino el primer concilio de Constantinopla, donde se profundizó especialmente el tema del Espíritu Santo. O sea, la doctrina trinitaria no apareció completa de un día para otro. Fue el resultado de siglos de discusión, interpretación bíblica y reflexión filosófica. Y aquí quiero decir algo importante. Una cosa es decir que la Trinidad fue desarrollada doctrinalmente, y otra muy diferente es decir que fue inventada de la nada. Eso no es históricamente exacto, porque incluso antes de Nicea ya existían escritores cristianos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en términos elevados. Por ejemplo, Justino Mártir, Ireneo de León y Tertuliano, quien incluso utilizó el término latino Trinitas. O sea, las bases ya existían antes de los grandes concilios. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Que los concilios surgieron porque la iglesia necesitaba responder preguntas difíciles. ¿Quién es Jesús? ¿Qué relación tiene con el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y cómo mantenemos el monoteísmo bíblico? Y para responder eso, la iglesia utilizó lenguaje filosófico y teológico de su época. Ahora, usted puede estar de acuerdo o no con todas esas formulaciones de carácter posterior, pero ya es otro debate. Pero históricamente, decir que la Trinidad fue inventada en Nicea es una simplificación demasiado pobre del tema. La realidad es mucho más compleja, más interesante y mucho más profunda. Si este contenido te gustó, compártelo, comenta y suscríbete a nuestro canal para seguir razonando y entendiendo juntos los temas bíblicos de difícil comprensión. Mi nombre es Miguel Cabrera y esta ha sido otra entrega de tu canal Razona y Entiende. Shalom, shalom.